Es un tema realmente relevante, no solo en estos tiempos, ha sido un tema de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, a estas alturas, con muchas investigaciones desde las distintas ciencias que conforman la neurociencia, se pueden disfrutar, yo diría, de distintas situaciones que se pueden evidenciar hasta buen porcentaje de aproximación cuando alguien miente. Las ciencias que componen a este conjunto, finalmente llamado como neurociencia, están algunas focalizadas a ver la parte estructural del cerebro, del sistema nervioso en general, otros aspectos componentes moleculares, bioquímicos, etcétera. Otros como la psicología, y es donde me voy a centrar, vemos más bien la funcionalidad del cerebro, del sistema nervioso, y finalmente algunas otras ciencias que se focalizan, incluyendo también, por supuesto, la psicología, en las patologías. Todo alrededor del cerebro, del sistema nervioso central y periférico agregaríamos, porque finalmente es esta unidad. Entonces, centrándonos, por ejemplo, y aprovechando en la imagen, uno de los detalles que se ha encontrado en los cerebros que más mienten, que entrenan, que incluso entrenan la mentira, ¿por qué no decirlo? Y estoy viendo con preocupación que en algunos casos emblemáticos de políticos, donde las decisiones las toman y estas dañan a millones de ciudadanos, y no solo en Perú, evidentemente se estaría dando un entrenamiento no solo de la persona con su propia mentira, sino un entrenamiento colectivo, que eso es con mayor maleficencia, diríamos. Y eso la ciudadanía tenemos que aprender a cuidar, a vigilar, a estar atentos para que no sucumban la ciudadanía, sus recursos, etcétera, como podríamos ir deslizando en los casos emblemáticos que hoy día están en la noticia. Y que dicho sea de paso, debo decir una buena verdad de apoyo a aquellos profesionales, en este caso periodistas. Me voy a concentrar en el reconocimiento de los periodistas con la mayor gratitud, sobre todo, a nombre seguro de millones de ciudadanos que gracias a sus investigaciones, en este caso periodísticas, a su gran ojo observador, estamos viendo, por ejemplo, el equipo de Marcos y Fuentes, cómo gracias a ellos, que no cuentan con ostentosos recursos, ni mucho menos, pero sí con mucho compromiso con su profesión, con su vocación. Y eso es bueno reconocer. Un pueblo que no valora a sus héroes está condenado a quedarse sin héroes. Entonces, volviendo a la neurociencia, y en particular les decía, aprovechando la imagen, la sustancia blanca y la sustancia gris es lo primero que se puede evidenciar cuando se hace un corte a un cerebro, y la sustancia gris es la parte donde se concentran los núcleos, los cuerpos de las neuronas. ¿Qué se ha notado en un cerebro de un mitómano, por ejemplo? Que la sustancia gris se incrementa. Hasta podríamos decir, es un cerebro más inteligente. El tema de fondo es que este cerebro podría ser mucho más conectado con sus recuerdos versus sus imaginaciones. Es decir, el cerebro no va a detectar si lo que está imaginando es algo que ha visto o ha percibido o no. Simplemente lo va a integrar en sus sinapsis. Y entonces podríamos decir, insisto, que podría ser un cerebro más inteligente. Sin embargo, si agregamos el tema de inteligencia, ¿en qué? Un cerebro no puede ser considerado inteligente si lo que está trabajando con la información que está percibiendo, procesando, no es información real. Recordemos que incluso algún trastorno, o más de un trastorno de la personalidad, se habla de salir de la realidad, de huir de la realidad, las adicciones, etcétera. Y entonces, obviamente, no son cerebros más inteligentes, son cerebros más idos de la realidad. Quedo atento a sus importantes preguntas. Y la materia, hablo de los cuerpos, ¿no? Las partes, las neuronas, ¿nacen ya con afectación, o es que en el mundo, en el día a día, el ser humano se va trastornando en lo que estamos viendo, en este caso hablando de los mentirosos? Bajo estándares de cuidado de todo el proceso de gestación, incluso de la salud de la madre en toda su historia de vida, podríamos decir, y más aún en la gestación, bajo estándares de salud, de nutrición, de oxigenación incluida, de actividad física, etcétera, todos los aspectos biológicos. Obviamente los niños, los bebés nacen sanos, por ende sus cerebros, salvo las enfermedades que son hereditarias. Pero pongamos en ese grupo de los sanos, entonces lo que va a configurar finalmente la mente, que está unida al cerebro, esto no se escinde, va a configurar y sí va a trastocar incluso los cerebros, como estábamos mencionando, es
todo lo que va a vivir en su hogar, en su espacio educativo, en su barrio, en sus formas de pensar, los medios de información que ahora, por supuesto, podrían estar generando incluso mentes mitómanos, porque voy a alertar, los medios también están cometiendo alguna de las 15 formas, porque hay, dependiendo de la taxonomía, hay hasta 15 tipos de mentiras. Entonces, los medios he estado viendo que podrían configurar por lo menos en 2 tipos de mentiras. Pero volviendo a las personas, van configurando en su estilo de vida, por ejemplo, en sus codicias, en sus ambiciones, y que para lograr esto, en muchos casos van a tener que mentir, delinquir incluso, y por supuesto parte del acto criminal es la mentira, es el eje central, yo diría, porque todo el tiempo van a llegar incluso a generarse autoengaño. Dos pequeños valores agregados, digamos así. Es la famosa e inocente imagen del personaje que todos, creo yo, a estas alturas conocemos como Pinocho. Como podrán notar, tiene la nariz, le hemos puesto celeste. Se ha descubierto que cuando una persona miente, la temperatura de su nariz desciende entre 0,4 a 1,5 grados centígrados. Y por otro lado notarán una mancha roja también en la frente, porque con esto quiero graficar que también estas investigaciones, dicho sea de paso, hay que darle el derecho y la gratitud incluso, el grupo de científicos del Centro de Investigación Mente, Cerebro y Comportamiento de la Universidad de Granada. Son los autores de esta investigación y que han detectado que el momento de la mentira se incrementa la temperatura en la frente entre 0,4 a 1,6 grados centígrados. Podría variar dependiendo. ¿Y cómo se explica esto? Porque obviamente la sangre, la irrigación de la sangre por el estrés que obviamente va a pasar la persona que está mintiendo, va a hacer todo el ejercicio sanguíneo para que fluya a la zona frontal, para que por supuesto empiece esta zona prefrontal, es donde se articulan las decisiones, se va priorizando qué información va y qué información no va, etcétera, y obviamente todo esto bajo un nivel de estrés. También se ha detectado evidentemente que la producción de cortisol se incrementa. ¿Esto qué significa? Que el cortisol en pequeñas dosis, y todos lo experimentamos en algún momento de las semanas, nos produce cierto estrés para estar en grado de atención, para estar alertas, etcétera, solucionar problemas, etcétera. Pero si esto es frecuente, que es lo que le pasa a los mitómanos, por supuesto van a terminar dañando su equilibrio como del sueño, por ejemplo, que es parte del ciclo circadiano, y entonces están atentando contra su salud. Tremendo tema, psicólogo, y cuando se entra en la mitomanía ya hablamos de algo que será más difícil tal vez de erradicar, ¿no? Cuando es un estado emocional irreversible, ese estado emocional es un estado de conciencia. Sí, bueno, la mitomanía es un síntoma que está integrando varios trastornos, es decir, las personas mitómanas están en el fondo dándonos síntomas para evidentemente los especialistas, síntomas y signos, yo diría, para ir configurando cuál sería su trastorno probablemente de personalidad, y eso obviamente habría que profundizar en las investigaciones. Sin embargo, y debo terminar con esto, de las distintas 15 mentiras, me preocupan en particular las mentiras negras, que son las que tienen la intención bajo un egoísmo a ultranza de engañar a todo el mundo, incluso a millones de personas, incluso frente a una cámara, como lo estamos viendo, y donde ya bajo un entrenamiento, es decir, esto de los gestos de la mirada hacia la derecha, hacia la izquierda, eso ya está bajo control. Entonces ya por esa sintomatología no podríamos detectar si está mintiendo. Ya tenemos que recurrir a otros aspectos como la información periférica, los hechos, la cronología de los eventos, etcétera, para ir armando el rompecabezas. Y estas mentiras negras, y la otra es la que me preocupa, las mentiras azules, que están justamente en el borde entre el bien y el mal, entre decidir en sus códigos de ética si van o no van, pero en este desorden que generan los mentirosos azules, vamos a llamar así, por supuesto, generan un desorden para que la población finalmente quede en el aire un poco despistada. Y eso, por supuesto, es lo que estaría pasando, entre otros aspectos que sería largo expresar y quizás en otro momento con mucho gusto podremos compartir. Muchas gracias, psicólogo, para el debate. ¿Qué pasa con la mente de los mentirosos? Muchas gracias otra vez, psicólogo. Estaremos en contacto en una nueva oportunidad, ojalá que sea el próximo lunes. Con mucho gusto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, psicólogo.